Hoy en Culturichat estamos con Vicente Vallés, acreditado periodista, 30 años dedicados a la profesión y actualmente dirige y presenta los informativos de la noche de Antena 3. Hoy estamos con él para que nos presente su último libro, El rastro de los rusos muertos, Occidente en manos de Putin. Buenos días, Vicente Vallés, y gracias por atendernos. Encantado. Segundo libro, El rastro de los rusos muertos, pero si te parece yo me voy a quedar con esa segunda parte del título, Occidente en manos de Putin. ¿Realmente Putin ejerce tanto poder en Occidente? Putin quisiera tener a Occidente en sus manos, y ese es el objetivo que él tiene, consciente como es, porque es un personaje que conoce los temas y tiene datos de que no va a poder tener a Occidente plenamente en sus manos. Pero lo que él sí intenta, y lo está haciendo y en el libro se explica, es aplicar una táctica que viene de los tiempos de la inteligencia de la Unión Soviética, que ellos llaman medidas activas. Con esas medidas activas, que es una estrategia, una táctica de inteligencia, intenta alimentar los problemas que ya surgen en Occidente. No es que Rusia provoque un problema nuevo en ningún país occidental, sino que detecta qué problemas tiene un país concreto y a partir de ahí intenta alimentarlo. Nos hemos quedado primero en el título, ahora vamos ya a abrir el libro. El libro empieza con la narración de una muerte que coincide con las elecciones americanas y el acceso de Trump a la presidencia. Nos hicieron creer, tengo entendido, que era una persona con poco poder y luego no era así. ¿Existen las casualidades en las historias que narra este libro? Bueno, cuando una casualidad puede existir. Muchas casualidades que van en la misma dirección, normalmente lo que te están diciendo es que eso no es una casualidad, es que algo hay ahí, ¿no? Que es lo que yo explico en el libro. Efectivamente, el libro empieza con la muerte de alguien en el consulado de Rusia en Nueva York. Casualmente, la mañana de las elecciones americanas, la mañana del 8 de noviembre de 2016. En esa mañana todo el mundo pensaba que iba a ganar Hillary Clinton las elecciones, por la noche se vio que no, que ganaba Donald Trump. Y alguien, cuando llega por la mañana al consulado, abre la puerta y se encuentra con un cadáver. Ese cadáver era de alguien que, según las autoridades rusas, se dedicaba simplemente a la seguridad del edificio, a estar en la puerta para que no pasara quien no tuviera que pasar. Pero luego se supo que no era exactamente así. Era alguien que tenía las claves de encriptación de los mensajes que desde ese lugar, desde ese consulado, se enviaban a Rusia y los que venían de Rusia a ese consulado. Quien tiene las claves de eso es una persona normalmente importante, habitualmente del servicio de inteligencia ruso. El cadáver de este hombre desapareció rápidamente del consulado y apareció en Rusia muy pocas horas después, en un viaje rapidísimo de avión, y nunca se llegó a investigar las causas de la muerte. Oficialmente murió de un ataque al corazón, pero es que hay demasiada gente que aparece en este libro que muere de supuestos ataques al corazón. Porque esto que nos cuentas parece un poco surrealista, un poco rebuscado, pero tenemos que decir que el libro no es una novela, sino que es una narración de historias reales. Sí, son todo datos reales. Yo animo incluso al lector a que intente confirmar, abra el libro por cualquier página y el primer dato, el primer nombre que encuentre, que intente confirmarlo. Es verdad que alguien que no esté avisado puede empezar a leer el libro y pensar que se trata de una novela, pero no es una novela. Aspiro a que no se aburran y por eso está escrito de una manera que creo que es agradable para el lector, pero son todo datos, nombres, cifras, fechas, lugares, todos son datos. Entiendo que un gran trabajo de investigación. Largo, de año y medio. Y que historias que unas conocemos, como por ejemplo el polonio, ¿no? Sí. Es que ahora no me sale el nombre. La muerte de Litvinenko, sí. Pero otras que son muy desconocidas, sobre todo para Occidente, para Europa, que no han llegado. Efectivamente. Aquí hay algunos casos que relato y con algún detalle, como por ejemplo la muerte, en realidad el asesinato por envenenamiento de Alexander Litvinenko, que fue un espía del KGB que abandonó Rusia, se exilió en el Reino Unido, que hizo servicios tanto para el espionaje británico como también para el espionaje español. Yo cuento en el libro cómo hubo una reunión de Alexander Litvinenko en un hotel de Londres con un fiscal español
que fue allí a buscar información sobre las mafias rusas que están en España. Desde los años 90 se instalaron algunos de ellos, algunos mafiosos rusos en España. Litvinenko tenía mucha información, le dio algunos datos en aquella reunión y se comprometió a ir a Madrid unos meses después, llevando más datos, más nombres, más fechas sobre la implantación de la mafia rusa en el sur de España. Aquel viaje a España nunca pudo hacerlo porque fue envenenado antes y al cabo de unos días de agonía terminó muriendo. Tuvo tiempo, antes de morir, de poder darle la información al MI6 británico, el Servicio de Inteligencia británico, y gracias a esa información se pudo investigar quiénes habían sido los que la habían envenenado, que resultaron ser dos antiguos agentes también del KGB, compañeros suyos, en el nuevo servicio de espionaje ruso que es el FSB, el heredero del KGB. Menuda historia interesante. Sí, no es la única, hay más historias como esta. Estás en permanente contacto con la actualidad por tu trabajo. ¿La realidad supera la ficción? Muy a menudo sí, la verdad es que en la investigación del libro he encontrado cosas que parecían irreales y al parecerme irreales estaba desechándolas, así que como yo mismo no me las creía mucho, las estaba desechando, pero bueno, en algunos casos las deseché porque no pude confirmar todos los datos, confirmaba algunos pero otros no y entonces no los he contado en el libro, pero ha habido otras historias que al principio me parecían increíbles, pero que con la investigación he podido confirmarlas por diferentes fuentes y todos los datos que se aportan están reconfirmados. Putin es un antiguo agente de la KGB, tú dices que te he oído decir que no perdona una traición. ¿Ejerce el poder como un espía? Sí, bueno, en realidad él fue espía y en la primera página del libro, de hecho yo cito una frase que él ha pronunciado algunas veces, que es esta: exagente del KGB, eso no existe. Vladimir Putin pronunció esta frase por primera vez en el año 99, a punto de ser nombrado primer ministro, y lo ha repetido otras veces ya en presencia de compañeros suyos del servicio de inteligencia de Rusia. Vladimir Putin es un espía. Su profesión es la de espía. Él se crió en el espionaje soviético de los años 70 y 80 del KGB. Fue espía en la Alemania Oriental y él nunca ha dejado de tener esa cultura. Él se crió en esa cultura, aprendió en esa cultura y está aplicando las enseñanzas del espionaje ruso también desde la presidencia del país. En el libro dices, bueno, en la promoción del libro dices que la guerra ya no se libra en el campo de batalla, sino en Internet y las redes sociales. ¿Es lo que hace Putin, es lo que hace Rusia? Sí, en buena medida son esas medidas activas de las que yo hablaba antes y que ahora con las nuevas tecnologías disponibles se pueden aplicar de una manera que nunca hubieran podido soñar siquiera, ¿no? De manera que bueno, ahora a través de las noticias falsas o casi peor de las noticias medio ciertas, digo casi peor porque cuando una noticia es medio cierta tiene una apariencia de verosimilitud que incluso las falsas a lo mejor no tienen, ¿no? Bombardeando con noticias falsas a determinados países sobre determinados asuntos que son un problema en ese país, consigue generar tensiones sociales y consiguen objetivos. Desde luego las elecciones americanas del año 2016 son un ejemplo muy claro del éxito que tuvieron esas medidas activas. ¿Porque realmente Putin ayudó a Trump a ganar esas elecciones? La tesis que yo defiendo en el libro es que si la pregunta es ¿Donald Trump es presidente de Estados Unidos gracias a Vladimir Putin? La respuesta es no. No solo gracias a Vladimir Putin. Vladimir Putin o las estrategias rusas en las elecciones americanas ayudaron a Trump a ganar las elecciones, pero no son el único elemento que hizo que eso fuera así. Hay muchos elementos propiamente americanos que también hicieron que Trump ganara las elecciones. Las armas en esta nueva guerra, entonces entiendo que serían esas noticias falsas o medio falsas. Sin duda, sí, sin duda. Estamos en un momento en el que yo creo que un libro como este lo que pretende precisamente es mentalizarnos a quienes lo quieran leer de que tenemos que estar alertas y no creernos porque sí todo lo que vemos, aunque nos guste oír lo que escuchamos. Aunque una noticia nos parezca muy cierta, siempre tenemos que ponerla en cuarentena si la estamos viendo a través de las redes sociales. Por otro lado, los medios de comunicación de toda la vida, los periódicos, las televisiones y las radios dan buena información y es información creíble. Lo que uno tiene que tener por su cuenta, lógicamente, es su propio punto de vista, pero siempre en guardia de que cosas que nos llegan a través de las redes sociales no necesariamente siempre son ciertas. Los periodistas, los medios de comunicación debemos ejercer como de parachoques para que esas noticias no lleguen a los ciudadanos. Por eso el trabajo del periodismo, si siempre ha sido importante, ahora lo es más todavía, porque precisamente lo que hacemos los periodistas es ejercer como un filtro frente a las noticias falsas. Y nuestro trabajo consiste precisamente en eso, en asegurarnos de que todo lo que contamos a nuestros lectores, espectadores o bien a nuestros oyentes es
es cierto y está contrastado. El libro trata de política internacional, pero ¿te has planteado escribir un libro sobre política nacional, políticos españoles? Bueno, no descarto hacerlo, pero es verdad que como dedico tantas horas al día precisamente a informar sobre las cosas que pasan en España, cuando me he sentado a escribir normalmente lo he hecho sobre cosas que están un poquito más alejadas, que no sea solamente el mismo círculo en el que estamos metidos todos los días, ¿no? Siempre me ha interesado mucho la política internacional, he conocido muy especialmente bien la política americana, pero a raíz de eso he podido también conocer la política rusa investigando este libro. Ya tenía bastantes datos, pero he podido ampliarlo con la investigación. Por cierto, nadie se ha puesto en contacto con Vicente Valles, porque viendo esto a mí me da un miedo hablar de Putin y Rusia. No, lo que... el libro este en realidad es uno más de los muchos que se han escrito en países occidentales, en Estados Unidos o en el Reino Unido, sobre las cosas que pasan en Rusia. No exactamente con el relato que yo cuento aquí, pero sí en algunos asuntos, algunas esquinas muy similares, ¿no? Normalmente eso es un problema de rusos con rusos, no de rusos con otros, con ciudadanos de otros países. Sí. Muchas gracias, Vicente Valles, por atendernos. Muchas y enhorabuena por el libro. Gracias.